Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, claro, un nuevo capítulo de Cápsula Virtual Psicopedagógica, donde hoy aprenderemos un nuevo método, claro, un método de estudio llamado Robinson o denominado también EPL2R. Sí, ¿sí lo conoces? Pero es que tú lo has estudiado mucho. ¿Qué vamos a aprender hoy? Nuestro objetivo es que van a poder conocer este método, donde también podrán identificar la estructura de este y aplicarlo en cada asignatura. El método Robinson o técnica EPL2R es un método de estudio que se divide en 5 pasos muy útiles para estudiar y que te van a ayudar muchísimo. Pero antes que todo, debes saber qué es un método de estudio. Bueno, un método de estudio es un procedimiento por el cual un estudiante adopta una manera de aprender. Tiene varios pasos y debe tener en cuenta que se basa en los hábitos de estudio. Donde recordemos, igualmente, que un hábito son aquellas conductas que ustedes practican regularmente. Como por ejemplo lavarse los dientes. ¿Sí? Eso es un hábito. Pero volvamos a lo que nos convoca. Un método de estudio. No hay duda que los diferentes métodos de estudio planteados desde hace muchos años y existentes en definitiva en estos momentos se convierten en recursos para ustedes muy útiles. Existen diferentes métodos de estudio que en estos momentos se pueden utilizar. Sin embargo, este método es muy importante y el más conocido quizás, comúnmente utilizado en muchas universidades. De hecho, se trata de uno de los métodos de estudio recomendados por Bernabé Tierno en su obra o libro Las mejores técnicas de estudio, que por esta ocasión no lo vamos a ver, pero sí les dejo ahí la portada. Pero lo vamos a ver otro día, ¿sí? Ya lo leíste. Bueno, pero ¿en qué consiste el método EPL2R? Claramente se trata de un método formulado en el año 1970, chicas, por el psicólogo del aprendizaje Harry Maddox en su conocida obra Cómo estudiar, que es ese libro, ¿sí? Que no lo vamos a ver ahora. Pero claramente este método de estudio, si bien tiene el nombre de Robinson, se le llama igualmente EPL2R por el acróstico dado en sus fases. Pero, ¿qué es un acróstico? Detengámonos un momento. Acróstico es una composición poética que contiene letras. Por ejemplo, lo que está en rojo. Puede estar en el medio, al inicio o al final. Y con estas letras se forman palabras. Como por ejemplo, como dice ahí, COVID-19. Y se generaron distintas palabras entre ellas. Por eso, el acróstico EPL2R tiene relación con eso, con las 5 fases que contiene este método. ¿Sí? Ahora vamos mejor y avanzando. Veamos las 5 fases de EPL2R. ¿Te parece? Vamos. Nos vamos con el primero. La primera fase o etapa, que es explorar. Bueno, explorar consiste en echar un vistazo rápido con el objetivo de situarnos en el contexto de la materia con la que debemos trabajar y que debemos estudiar, explorando los contenidos del texto. Debes fijarte bien en los titulares principales de cada título, ¿sí? Como por ejemplo en el índice que vemos aquí a continuación, que es un ejemplo. Y esto se encuentra siempre en el inicio de un libro. El índice nos permite descubrir cuáles son las intenciones de un autor y cuál es el objetivo de este. También encontramos al inicio de un libro el prólogo. Esto nos permite explorar también. El prólogo del autor. Al comienzo de un libro se hacen comentarios sobre la obra o su autor o la presentación de la editorial, que puede resultar de mucho interés en este punto. Vamos a la fase número 2. Preguntar. Para ir preguntando en tu mente, debes ir anotando las distintas y diferentes preguntas que se te puedan ocurrir sobre el tema.
y que podría contestar el texto, ¿sí? Es decir, hacernos preguntas sobre el propio texto que debemos estudiar y que de hecho ya estamos trabajando. Podemos, por ejemplo, hacernos preguntas y completar tanto los títulos como los subtítulos con diversas preguntas, como la está planteando aquí nuestro amigo Bob. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer? Podríamos preguntarnos, ¿qué nos dijo mi profesor sobre este tema? ¿Cuáles son mis conocimientos sobre lo que me dice el libro? El prólogo y el índice nos permiten claramente explorar y preguntarnos sobre el texto y empezar a recabar la información. Nos vamos a la fase 3, leer. Leer debe ser sobre todo muy importante y claramente no debe ser una lectura activa de los distintos contenidos que se deben estudiar y que nos encontramos trabajando. Se recomienda la realización de resúmenes, subrayar los elementos importantes y hacer esquemas. En definitiva, no solo de leer de manera activa. Te dejo algunas recomendaciones, ¿te parece? Realizar la lectura con la máxima concentración. También haz la lectura de un tema completo. También relee los pies de las fotos, las imágenes y los gráficos. También pon especial atención a las palabras y frases que el propio texto destaque. Disminuye la velocidad de lectura en aquellos párrafos que no comprendas. ¿Sí? Una vez que hagas esto, haz siempre una segunda lectura del texto, subrayando y remarcando las partes del contenido que consideres como más importante. Vamos a la fase 4, recitar. Al terminar de leer un capítulo, vuelve a releer las partes más importantes del contenido que hayas subrayado y marcado. ¿Sí? Una vez hecho esto, cierra el libro y expresa en silencio o en voz alta, considerando tu estilo, con tus propias palabras aquellos conceptos centrales que recuerdes. Además, la fase de recitar es útil para mantener un interés y atención activa sobre los contenidos. Recuerda, una vez leído, el recitar te permite contemplar el contenido visto de lo que has marcado y destacado, pero en voz alta o baja. Vamos a la fase 5, repasar. Imprescindible y necesaria, se trata de una fase fundamental, que no solo es recomendable hacerlo cuando uno estudia para una prueba o una disertación ante el curso, sino también a lo largo de los días de estudio mediante el denominado repaso programado. Pero muy importante, ¿saben qué? Fíjense en la imagen. Ahí pueden encontrar el EPL2R. Es muy importante que cuando ustedes repasen, deben releer cada título, repasar el material subrayado y resaltado y responder a las preguntas formuladas. Uno de los retos más importantes es saber cómo tenemos que hacer algo antes de comenzarla y más si prevemos que esta será larga y compleja. Si bien los métodos de estudio vienen a ser una serie de técnicas y de estrategias que ayudan a llevar a cabo un mejor estudio, recordar mejor y a comprender toda la materia nos permite llevar unos pasos o etapas que mediante este método sigue un orden lógico y que en definitiva te permita aprender más, aprender aquello que sea importante y tener un mejor recuerdo. Si antes de pasar a la acción, antes de estudiar, por ejemplo, pensamos y planificamos, ya tendremos la mitad del camino recorrido. La otra mitad la conseguiremos con constancia. Te dejo algunas preguntas, como dice el hashtag de tarea. Te dejo la primera. ¿Te parece? Ah, pero es que tú ya te la sabes. La primera pregunta que te dejo. ¿En qué materia te parece que sería más fácil poner en práctica el método de estudio? El EPL2R. Pero hey, no te asustes. ¿Cuál de las 5 fases crees que te sale mejor y qué pasos no has puesto en práctica? Y te dejo otra pregunta.
¿Qué objetivo te propones para la próxima sesión o la próxima cápsula virtual psicopedagógica? Excelente trabajo por el día de hoy. Agradezco tu atención. Muchas gracias por tu atención. Y recuerda, si tienes dudas, escríbeme porque estaré muy atento a apoyarte, y si quieres más detalles sobre el material que he elaborado para ti, no dudes, o si necesitas esto y mucho más, escribirme a el mail visto. Muchas gracias y nos vemos en una nueva cápsula virtual psicopedagógica. Nos vemos. Muchos cariños y que estén muy bien. Abrazo para todos.